Y con este video comenzamos la gran aventura por YouTube del canal de NeuroLuxor. Es grato para mí darles la bienvenida a este canal que va a tratar sobre todo temas de neurología, pero más adelante vamos a ir agregando temas de medicina interna. Este canal ha sido creado para ayudarnos en la comunidad de NeuroLuxor. No olviden que si les gusta este contenido, apoyen al canal suscribiéndose y dejando su like. Y si tienen un aporte o incluso una corrección sobre la exposición, no olviden dejarlo en los comentarios. Este canal está creado justamente para ayudarnos, para completar la información, para tener una información más a detalle de los diferentes temas que se expongan, que sobre todo van a ser temas, como ya les decía, de neurología, pero sobre todo que no haya contenido en YouTube, para de esa forma ampliar un poco más el conocimiento. Así que en esta oportunidad vamos a comenzar con el síndrome de la arteria cerebral anterior. Ahora, como forma introductoria, vamos a ver el tema anatómico. Todo parte desde la aorta. Aquí en una vista lateral del cuello y de la cabeza, como pueden ver, parte desde la aorta que da una rama que es el tronco brachiocefálico. Y ese tronco brachiocefálico va a dar como rama a la arteria carótida común. Y esta carótida común da como ramas a la carótida externa y a la carótida interna. La carótida interna tiene diferentes porciones, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo que nos interesa aquí ver es cómo da la rama a la cerebral anterior, que tiene esta curvatura, que ya también lo vamos a ver más adelante porque es esa curvatura. La arteria carótida interna, que pueden ver aquí, donde estoy señalando con el puntero, da como rama en el polígono de Willis. Aquí están viendo más a detalle. Tenemos aquí la carótida interna. Ya vamos a ver más adelante cómo es la configuración aquí. Por ejemplo, el quiasma óptico, ya lo vamos a ver más a detalle en las siguientes diapositivas. Como ya les iba diciendo, la carótida interna tiene diferentes porciones: una porción intrapetrosa, la intracavernosa, la cerebral y también la cervical, ¿no? Pero lo que nos interesa aquí es ver la porción cerebral, en donde da como rama a la cerebral anterior. Bueno, la arteria cerebral anterior va a partir del ángulo supraexterno del quiasma óptico. Como pueden ver, aparte de nacer en la base del cerebro, pueden ver de que la carótida interna da la rama que ya les iba mencionando, que es la cerebral anterior, y aquí tenemos la unión con su contraparte mediante la comunicante anterior. Esta cerebral anterior se dirige hacia adelante y hacia arriba. Este es un vistazo, digamos, viéndolo desde la parte inferior hacia superior, como ya les iba enseñando en las anteriores imágenes. Y como ya les iba mencionando, la cerebral anterior se dirige hacia adelante y hacia arriba, justamente para que en este vistazo podamos ver de que la carótida interna da como rama a la cerebral anterior y se dirige de esta forma, hacia arriba y hacia adelante en el surco interhemisférico, que luego va a dar sus diferentes ramas, que ya voy a mencionarles más adelante. Y va por, digamos, la forma da la forma aquí del cuerpo calloso. Como pueden ver aquí, da esta curvatura que es justamente por el cuerpo calloso. Y aquí pueden ver las diferentes ramas, que ya vamos a mencionarlo más a detalle en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver también un poco más a detalle algunas de las denominaciones que tienen estas ramas. Y obviamente la curvatura que ya les iba diciendo, que es por el cuerpo calloso. Y bueno, en la división de sus ramas tenemos las ramas colaterales se dividen tanto en arterias centrales y las ramas corticales. Como ya les iba mencionando, bueno, tenemos la semiología de un libro francés, de donde he sacado más o menos la división de las ramas colaterales, y donde la mayor parte de la exposición ha sido de esta bibliografía, ¿okay? Bueno, ya vamos a ver la denominación, que es muy similar a lo que estamos viendo en la parte inferior, que ya les iba diciendo que la cerebral anterior va a comunicarse mediante la arteria comunicante anterior y va a dar las siguientes ramas, que también son algunas denominaciones similares a las que tenemos aquí. Pero bueno, basándonos en esta bibliografía, tenemos de que las arterias centrales se dividen en arterias centrales cortas y diencefálicas. Estas arterias cerebrales centrales cortas o diencefálicas van a tener una importante irrigación en el hipotálamo anterior, y si hay una afectación de estas ramas, lo que va a darnos es un coma por trastornos neurovegetativos. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Esta arteria central larga
o arteria del núcleo caudado o arteria de Hebner es una de las ramas más importantes que nos van a dar un síndrome muy característico, que ya lo vamos a ver más adelante en la, digamos, en la exposición de los diferentes síndromes que se pueden dar por la afectación de las ramas de la arteria cerebral anterior. Entonces, esta arteria central va a irrigar la cabeza del núcleo caudado, la parte anterior del núcleo lenticular y la cápsula interna, que obviamente, de acuerdo a sus funciones, nos van a dar los diferentes signos y síntomas que dan este síndrome de la arteria de Hebner. En las ramas corticales vamos a tener 5 arterias, que las podemos ver en el gráfico anterior, que lo vamos a ver aquí. Más o menos las 3 ramas que son, en este gráfico vamos a poder observarlo mejor, la rama frontomedial anterior, la rama frontomedial media y la rama frontomedial posterior, que tenemos aquí estas 3 ramitas. Y aparte también tenemos la arteria frontopolar y la arteria la parietal, que vamos a ver aquí, la parietal interna. Entonces estas 5 ramas que ya les iba mencionando son las ramas corticales. Algunas de estas arterias son también la denominación similar a la que tenemos en la parte inferior derecha, ¿okay? Pero bueno, basándonos en esa bibliografía, más o menos tenemos esa división. ¿Y a dónde irriga todas las ramas o en conjunto la arteria cerebral anterior? Irriga al hipotálamo anterior, que ya les iba mencionando, las arterias centrales, el cuerpo estriado, la cápsula interna, el cuerpo calloso, el diencéfalo, la corteza orbitaria frontal y parietal, el plexo coroideo del ventrículo lateral. Tenemos aquí un gráfico que nos da más a detalle cómo es la irrigación mediante la arteria cerebral anterior, que también va a tener un componente motor y un componente sensitivo, que ya lo vamos a ver en los signos característicos de la afectación de esta arteria. Así que, ¿cuáles son los signos clínicos? Basándonos en la bibliografía que ya les iba mencionando anteriormente. El coma. El coma es uno de los signos más característicos cuando se afecta la arteria central, que ya les iba mencionando que al no irrigar, bueno, si hay una obstrucción obviamente no va a irrigar a lo que es el hipotálamo anterior. Esto va a darnos unos trastornos neurovegetativos que van a acabar en el coma. Digamos que eso sería la afectación más grave. También tenemos una hemiparesia a predominio crural, donde se va a afectar más la parte distal del pie y también los flexores de la pierna. Ahora, también podemos tener una afectación braquial, como una monoplejía o una monoparesia. Si es una monoparesia, se va a afectar sobre todo el antebrazo y el brazo y va a respetar lo que es la mano y la muñeca. Eso es lo característico de este síndrome. También vamos a tener el reflejo de Babinski, que es un reflejo patológico. También podemos tener alteraciones psiquiátricas como lentitud de la ideación motriz. Podemos pasar de tener una labilidad emocional marcada, pasar de la risa al llanto con facilidad. ¿Cuáles son otros signos de este síndrome de la arteria cerebral anterior? Una parálisis de la lengua que va a dirigirse hacia el lado de la lesión. Es decir, que si tenemos aquí la lengua hacia el lado izquierdo, vamos a tener la afectación, o el hemisferio izquierdo va a ser el afectado. Esto va, digamos, diferente a lo que pasa con los miembros inferiores, bueno, los miembros superiores y miembros inferiores. Cuando hay una afectación, por ejemplo, del hemisferio izquierdo, ya saben que se afecta el lado derecho. Y en este caso es contrario, ¿no? O sea, en la lengua va a dirigirse hacia el lado de la lesión. También podemos tener una afectación de lo que es el reflejo nauseoso. Vamos a tener también no solamente una afectación de la sensibilidad profunda, en la que evaluamos la paliestesia, que es la percepción de la vibración de, digamos, un objeto sobre nuestro cuerpo, la batiestesia, que es la percepción de una parte de nuestro cuerpo. También vamos a tener la barognosia, que es la percepción del peso de los objetos, y la varestesia, que es obviamente la percepción de la presión sobre alguna parte de nuestro cuerpo. Ahora, no solamente, como les decía, vamos a tener la afectación de la sensibilidad profunda, que se evalúa, digamos, neurológicamente con estos, como ya les mencionaba, de esta evaluación,
sino también en la sensibilidad superficial, es decir, el dolor, la temperatura y el tacto. Entonces también va a afectarse, pero se afecta sobre todo la sensibilidad profunda. Y esta imagen también me da para decirles de que también va a haber una hipoestesia. Va a haber una afasia, que si es la afectación en el hemisferio dominante, es decir, si la persona es diestra y se afecta el hemisferio izquierdo, vamos a tener una afasia motora muy marcada. Si es en el hemisferio no dominante, no va a ser, digamos, una afasia. ¿Ok? Ahora, esta afasia, como ya les decía, es una afasia motora de expresión. Vamos a tener también un reflejo, que es el reflejo de prehensión, que es un reflejo, digamos, patológico, nos indica que algo no está bien, y es justamente lo que pasa en este síndrome. Además, vamos a tener una apraxia idiomotora. Como ya saben, praxia es la capacidad de realizar alguna acción previamente aprendida. Es decir, si alguien tiene una apraxia, no va a poder realizar una acción. Por ejemplo, si nosotros le damos un peine, no va a saber para qué es ese peine. O si le damos un lapicero y le decimos que escriba, no va a poder realizar esa acción. O le damos, no sé, un frasco para que lo abra, no va a saber cómo se abre ese frasco, porque las personas que tienen una apraxia idiomotora no tienen la capacidad de realizar la acción previamente, digamos, aprendida. Continuando con los exámenes complementarios, tenemos al electroencefalograma, que va a mostrar disminución del voltaje en las zonas afectadas. Y aquí tenemos una arteriografía, que bueno, aquí la flecha nos está mostrando, digamos, otra patología, pero lo que yo más quería es de que ustedes se den cuenta de cómo la arteriografía nos va a indicar dónde está la afectación de acuerdo a una obstrucción u otra causa, ¿no?, de esta enfermedad. Ahora, en las formas clínicas tenemos una subdivisión, que es la afectación total y una afectación parcial. Entonces, en la afectación total van a ver todos los signos que ya les iba mencionando anteriormente. El coma por una afectación del hipotálamo anterior, el reflejo de prehensión, una hemiparesia a predominio crural, la apraxia idiomotora, una afasia una afasia motora si es que se afecta el hemisferio dominante. Y aquí tenemos una afectación parcial. Esta afectación parcial se divide en varios síndromes por las ramas de la arteria cerebral anterior. Y en este caso tenemos de la arteria central larga, que es la arteria de Haubner. Aquí vamos a ver lo que ya les decía: si hay una monoparesia, va a haber una afectación sobre todo del brazo y antebrazo con respecto de la mano y de la muñeca. Va a haber una parálisis facial también, una hipoestesia, una afasia motora, ya les iba mencionando, y también la parálisis de la lengua, que se dirige hacia el lado, digamos, de la lesión. También tenemos un síndrome que es el de la arteria paracentral, donde vamos a tener una monoplejía a predominio de la parte distal, donde vamos a tener mayor afectación de los pies y de los flexores de la pierna, y una hipoestesia. Y por último vamos a tener también una afectación, por ejemplo, aquí de la arteria paracentral, que les iba mencionando aquí, que va a producir este síndrome. Y ya finalizando, tenemos a las formas bilaterales. En las formas bilaterales, que son, digamos, muy difíciles de que sucedan, pero se pueden dar, por ejemplo, cuando hay una irrigación única aquí en la arteria cerebral anterior. En esos casos en los que solo hay una única cerebral anterior, o hay una agenesia de la otra cerebral anterior, ya que ya sabemos, como les iba mostrando al principio del video, esa tiene una contraparte que se va a comunicar mediante la arteria comunicante anterior. Entonces, si es que solo hay una única arteria, puede presentar este tipo de síndrome, que son las formas bilaterales, en donde se va a describir una paraplejía. Obviamente, cualquier otra afectación que obstruya ambas arterias cerebrales anterior puede producir este síndrome bilateral. Y bueno, con esto concluimos el síndrome de la arteria cerebral anterior. Es un tema que
En YouTube hay muy poco contenido. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like y sobre todo suscríbanse a este canal para seguir subiendo este tipo de exposiciones. Y bueno, ya saben que este canal se ha creado para ayudarnos entre todos. Si he cometido, de repente se me ha ido algún tema o algún dato específico, comenten en la parte inferior, en la cajita de comentarios, dejen su opinión para aportar más conocimiento a este canal. De eso se trata, tratar de ayudarnos entre nosotros para tener una información más a detalle y sobre todo basada en evidencias y con la bibliografía que nos avale ese conocimiento. Entonces, espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse y nos vemos en la próxima oportunidad. Cuídense.